Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom, queridos hermanos y hermanas, en la emuná de nuestro amado Mashiach. Bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abba Kadosh, esté con todos ustedes. Con corazones gozosos y mentes dispuestas, nos reunimos una vez más para sumergirnos en las aguas vivas de la Torah de Adonai. Esta semana, la porción número 48, Shoftim, Jueces, que se encuentra en el Sefer Devarim, Deuteronomio capítulo 16, versos 18 hasta el capítulo 21, verso 9, nos llama a reflexionar sobre los fundamentos de una sociedad justa y sana, y sobre todo santa, una comunidad que refleje el carácter de nuestro Elohim. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ilumine nuestros ojos para ver a nuestro Melech Yeshua en cada línea y en cada mandamiento. La parashá Shoftim, que significa jueces, como dijimos al principio, es una de las porciones más fundamentales de la Torá para entender la estructura de gobierno y liderazgo que Adonai diseñó para su pueblo Israel. Moshe, en las llanuras de Moab, está preparando a la nueva generación para entrar en la tierra prometida. No solo necesitaban conquistar la tierra, sino también establecer en ella una sociedad que sea un faro de la justicia y la santidad de Yud-Hei Vav-Hei para todas las naciones. Esta porción establece la estructura de liderazgo civil y espiritual del pueblo de Israel. Jueces y oficiales deben ser designados en cada ciudad para administrar justicia sin parcialidad, soborno ni perversión. El rey Melech establece las pautas para un futuro monarca, quien no debe ser un déspota al estilo de las naciones paganas, sino un siervo del pueblo que estudia y vive según la Torá de Adonai. Sacerdotes y levitas. Define su rol y su sustento, recordándonos que su herencia no es terrenal, sino del Señor mismo. Amén. El profeta, Naví en hebreo, advierte contra las prácticas ocultistas de los cananeos y promete la venida de un profeta como Moshe, ¿verdad?, a quien el pueblo deberá escuchar. Espiritualmente hablando, Shoftim es el plano divino para una comunidad redimida. No es una mera colección de leyes civiles, es una revelación del corazón de un Adonai que anhela la justicia, tzedek en hebreo, la rectitud, mishpat, y la santidad, kedushá. Cada una de estas figuras de autoridad, juez, rey, sacerdote y profeta, son sombras, ¿verdad?, y tipos que apuntan a la única persona que encarna perfectamente todas estas funciones, nuestro Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach. Pues Él es el justo juez, ¿verdad?, descrito en 2 Timoteo 4:8, el Rey de Reyes en Apocalipsis 19:16, nuestro sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, que se describe en Hebreos 7, y el profeta prometido a quien debemos escuchar, como nos dice el libro de Hebreos capítulo 3, versos 22 y 23. Shoftim, por lo tanto, amados hermanos, no es solo una historia antigua, es una profecía viviente del reino de nuestro Mashiach, Yeshua. Amén. Amados hermanos, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, como hacemos todos los séptimos días, vamos a explorar los eventos clave, los versículos más relevantes y su aplicación para nosotros, los creyentes en Yeshua HaMashiach. Antes de comenzar, motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes, sus escrituras, para comenzar juntos a leer y reflexionar sobre esta hermosa porción de la Torá. No sin antes solicitarles que puedan compartir este video, darle like al canal y así nos ayuda mucho a crecer en YouTube. Amén. Bien, amados hermanos, comencemos entonces leyendo la palabra. Vámonos a la porción
correspondiente. Vamos a leer el verso 18. Y dice, ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Adonai su Elohim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá, mis hermanos? Que Moshe establece la infraestructura, ¿no es verdad? Es una estructura judicial descentralizada de Israel. La justicia no debía ser un privilegio de la capital o del tabernáculo, ¿verdad? Sino accesible para todos, en cada ciudad. Este mandato subraya que la santidad de Israel no se limitaba a los rituales, sino que debía impregnar cada aspecto de la vida civil. La justicia es un pilar fundamental de la santidad comunitaria. Yeshua nos enseña que el juicio justo comienza en el corazón. En el libro de Mateo, capítulo 7, versos 1 y 2, nos advierte, anótenlo, vamos a leerlo. Dice, no juzgues, nos dice Mateo capítulo 7, en el verso 1, para que no seáis juzgado. El 2 nos habla y nos dice, porque de la forma que juzgas a otros, serás juzgado, con la misma medida con que mides a otros, también serás medido. Amén. Entonces, Él no anula el juicio, ¿verdad? Sino que lo eleva a un estándar de misericordia y autoevaluación. Además, Rab Shaul, el apóstol Pablo, instruye a la comunidad de creyentes en Corintio a nombrar jueces de entre ellos para resolver las disputas internas, en lugar de acudir a tribunales paganos, ¿verdad? Como está escrito en 1 Corintios 6, del 1 al 5. Demostrando de esta manera la vigencia de este principio dentro del cuerpo del Mashiach. Hermanos amados, Yud-Hei Vav-Hei es un Adonai de orden y justicia. Su deseo no es el caos, sino una sociedad estructurada donde los débiles son protegidos y la verdad prevalece, ¿verdad? Él delega su autoridad a seres humanos, llamándolos a reflejar su carácter, ¿verdad? Ese carácter justo que Él tiene. Esto nos revela, amados hermanos, a un Adonai que confía en su pueblo y lo llama a ser copartícipe, por decir de alguna manera, en el establecimiento de su reino acá en la tierra, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. 16:20 dice, justicia, solo justicia, perseguirán para que vivan y hereden la tierra que Adonai, su Elohim, les está dando. Amén. Entonces acá vemos la repetición de la palabra justicia, ¿no es verdad? Tzedek en hebreo. Este es un énfasis poderoso, hermanos. No se trata solo de hacer justicia, sino de perseguirla activamente con pasión y con diligencia, ¿verdad? La justicia, hermanos, no es pasiva, debe ser buscada, anhelada y establecida. La vida y la herencia en la tierra prometida estaban en realidad en esa época condicionadas a esta búsqueda incesante de la justicia de Adonai, ¿verdad? Yeshua encarna, mis amados hermanos, y eleva este principio en el Sermón del Monte, cuando leemos Mateo 6:33, que nos dice que busquemos primero el reino de Elohim y su justicia, y nos dice además que a su tiempo todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la justicia que buscamos ya no es solo civil, sino la justicia imputada de Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Abacadosh que recibimos por la emuná y Yeshua, es perseguir la justicia, que también significa vivir en la justicia que Yeshua nos ha dado, ¿verdad? Y manifestarla en nuestras acciones, buscando, hermanos, la reconciliación y la restauración, ¿verdad? Siempre. Este versículo, amados hermanos, revela que la justicia no es un concepto abstracto para Adonai, ¿verdad? Es el fundamento mismo de su trono, como dice la palabra en el Salmo 89:14, y la condición para la vida abundante que Él ofrece, ¿verdad? Esto nos enseña, mis amados hermanos, que la bendición de Adonai no es incondicional en el sentido de que ignora nuestras acciones, ¿verdad? Está intrínsecamente ligada a nuestro alineamiento con su carácter justo y amoroso, ¿verdad?
Amén. Bien, continuemos. Devarim, vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Bien, 14 y 15 dice: Cuando hayan entrado en la tierra que Adonai, su Elohim, les está dando, hayan tomado posesión de ella y estén viviendo allí, ustedes pueden decir: yo quiero tener un rey sobre mí, como todas las otras naciones alrededor de mí. En ese evento nombrarán como rey al que Adonai, su Elohim, escoja. Él debe ser uno de sus hermanos. Este rey que nombren sobre ustedes, les está prohibido nombrar un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá, hermanos amados? Que Adonai está anticipando el deseo de Israel de tener un rey como las otras naciones, ¿verdad? Sin embargo, establece condiciones estrictas, ¿verdad? El rey no es elegido por el pueblo, sino por Yud-Hei Vav-Hei mismo, ¿verdad? Y crucialmente, debe ser uno de tus hermanos, como nos dijo la Escritura, no un forastero. Esto aseguraba que el rey compartiera la fe, el pacto y el destino del pueblo, evitando la tiranía y la idolatría, ¿verdad? Esta, hermanos amados, es una profecía mesiánica asombrosa. Yeshua es el rey escogido por el Padre, como leemos en el Salmo 2, versos 6 y 7, que dice, pues yo mismo, dice este salmo, he instalado a mi rey en Sion, mi monte Kadosh, ¿verdad? Proclamando el decreto de Elohim, me dijo, dice el capítulo 7, el versículo 7 del capítulo 2 de Tehilim, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, amén. Y cumpliendo esta Torah a la perfección, él se hizo, ¿verdad?, uno de nuestros hermanos, hablamos de Yeshua. Hebreos 2:11 dice, para ambos, dice Yeshua, quien santifica, y los que están siendo santificados son Ejá, son una unidad, son uno, ¿verdad? Y por esto no se avergüenza del llamado de sus hermanos, de sus ajim, amén. Entonces, hermanos, Yeshua no reinó desde una distancia celestial, ¿verdad? Sino que se encarnó, se hizo nuestro hermano para poder redimirnos, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai no se opone al liderazgo humano, pero exige que esté sometido a su soberanía. El verdadero liderazgo en el reino de Adonai es un liderazgo de hermandad y servicio y no de dominación, ¿verdad? Adonai nos muestra su corazón paternal. Él mismo eligió un rey que no nos oprimiría, ¿verdad? Sino que se identificaría con nosotros en nuestras debilidades. Amén. ¿Verdad? Continuemos. Devarim 17, versos 18 y 19. Dice, cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo, de la que los Kohanim y los levitas, usan. Permanecerá con él y él las leerá todos los días por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Adonai su Elohim y guarde todas las palabras de esta Torá y estas leyes y las obedezca. Amén. Hermanos, a diferencia de los reyes paganos que estaban por encima de la ley, el rey de Israel debía estar, al contrario, bajo la ley, ¿verdad? Su compañero constante no era un cetro de oro, sino un rollo de la Torá. Su poder emanaba de su sumisión a la palabra de Yud-Hei Vav-Hei. La lectura diaria lo mantendría humilde, temeroso de Adonai y justo en su gobierno, ¿verdad? Hermanos amados, por su parte, sabemos que Yeshua es la palabra, es la Torá viviente, ¿verdad? Hecha carne, como se lee en Yohanan 1:14. Y él no solo leía la palabra, él era la palabra. Vivió, ¿verdad?, en perfecta obediencia y sumisión a la voluntad del Padre.
Cuando fue tentado en el desierto, su arma fue la palabra, ¿no es verdad? Él es el modelo perfecto de rey que gobierna no por su propia voluntad, sino por la palabra de nuestro Abacados, ¿verdad? Este versículo, amados hermanos, nos enseña que el verdadero poder y la sabiduría no provienen de la fuerza militar, la riqueza o la estrategia política, sino más bien de la inmersión constante en la palabra de Adonai. Revela a un Adonai que desea una relación íntima con sus líderes, guiándolos, ¿verdad?, a través de su revelación escrita, para que puedan guiar a su pueblo con integridad. Amén. Bien, continuemos. Devarim, vamos a ir a Devarim 18, 1 y 2. Los sacerdotes, que son levitas, y ciertamente toda la tribu de Leví, no tendrán parte o herencia con Israel. En cambio, su sustento vendrá de la comida ofrecida por fuego a Adonai y de cualquier otra cosa que venga a ser de él. El verso 2 dice, ellos no tendrán herencia con sus hermanos, porque Adonai es su herencia, como él les ha dicho a ellos. Amén. Bien. ¿Qué vemos acá? Vemos a la tribu de Leví, de la cual provenían los sacerdotes, los Kohanim, ¿verdad? Y no se le asignó una porción territorial de la tierra prometida. ¿No es verdad? Su provisión material, en realidad, vendría de las ofrendas y diezmos del pueblo. Pero su verdadera herencia, su porción, era Adonai mismo, ¿verdad? Su vida estaba radicalmente dedicada al servicio en el tabernáculo, viviendo en una dependencia directa y constante de Adonai, ¿verdad? Hermanos, Yeshua, nuestro sumo sacerdote, no tuvo posesiones terrenales. En Mateo 8:20 nos dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Ben Adam no tiene nada donde pueda recostar su cabeza. Su herencia, amados hermanos, era su padre. Para nosotros los creyentes, que somos un real sacerdocio, como está escrito en 1 de Pedro 2:9, este principio sigue vivo, ¿verdad? Nuestra verdadera herencia no está en este mundo. Como Rab Shaul escribió, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Filipenses 3:20. Somos llamados a vivir con la perspectiva eterna, sabiendo que Adonai es nuestra porción y nuestra recompensa final, ¿verdad? Hermanos amados, Adonai se revela a sí mismo como la posesión más valiosa. Él es mejor que la tierra, que el oro o cualquier seguridad material. Llama a un pueblo apartado cuya satisfacción y seguridad no se encuentran en las cosas de este mundo, ¿verdad?, sino en su presencia. Esto nos enseña sobre la naturaleza de la verdadera riqueza espiritual. Amén. Bien, continuemos entonces. Versos 3 y 5. 3 al 5. Dice entonces, los Kohanim, los sacerdotes, tendrán el derecho de recibir del pueblo, de aquellos ofreciendo sacrificios, sea buey u oveja, la espaldilla, las papadas y el estómago. También les darán los primeros frutos de su grano, vino nuevo y aceite de oliva y lo primero de la lana de sus ovejas, porque Adonai su Elohim lo ha escogido a él de todas las tribus de ustedes para que se levante y sirva en el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. Amén. Bien, entonces vemos acá que el sacerdocio levítico no era una vocación autoelegida, sino un llamado divino y sobre todo soberano, ¿verdad? Aunque Adonai escogió a la tribu de Leví y a la familia de Aarón por una función específica y perpetua, estar de pie ante él y ministrar, ¿verdad?, en su nombre. Esto implicaba mediación, enseñanza y servicio sacrificial, ¿verdad?
En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versos 4 y 5, este principio de elección divina directamente a Yeshua, ¿verdad? Hebreos 5, 4, 5 dice, y nadie puede tomar este honor por sí mismo, excepto el llamado por Adonai, así como lo fue Aarón. Así como tampoco el Mashiach, dice este versículo, eh, se autoproclamó a sí mismo como Cohen Gadol no levítico, sino quien lo invistió con ese oficio le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Hermanos amados, Yeshua es el sacerdote escogido por el Padre, ¿verdad? Y por medio de él, nosotros también hemos sido escogidos para ministrar en su nombre, ofreciendo sacrificios espirituales de alabanza y de buenas obras, como está escrito en Hebreos 13, ¿verdad? Del 15 al 16. El servicio a nuestro Abacadosh, amados hermanos, no es una iniciativa humana, sino una respuesta a su elección soberana, ¿verdad? Y además llena de gracia. Él no solo nos salva, sino que nos llama a un propósito, ¿verdad? Ser escogido para ministrar revela que nuestra relación con Adonai no es pasiva, implica servicio activo, ¿verdad? Representando su nombre y su carácter en el mundo. Amén. Bien. Continuemos. 18:9. Ahí está. Dice, cuando ustedes entren en la tierra que Adonai su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. Amén. Hermanos, ¿qué vemos acá? Estamos viendo que Israel estaba a punto de entrar en Canaán, una tierra saturada de prácticas paganas, idólatras y ocultistas, es decir, adivinación, hechicería, ¿no es verdad? Consulta a los muertos, adivinaciones, etc. Este entonces es un mandamiento, digamos, profiláctico, ¿verdad? La santidad de Israel requería una separación radical de las fuentes de sabiduría y poder espiritual del mundo, ¿verdad? Buscar guía o poder fuera de Yud He Vav Hei era una traición al pacto, ¿verdad? El Brit Hadashah es igualmente claro sobre la incompatibilidad entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Y Shaul pregunta retóricamente en 2 Corintios 6:15 y dice, ¿qué armonía puede haber entre el Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? ¿Verdad? Hermanos, en Hechos 19:19, los nuevos creyentes en Éfeso, ¿verdad? Que antes practicaban la magia, quemaron públicamente sus libros de hechizos, demostrando una ruptura total con su pasado ocultista, ¿verdad? Hoy las abominaciones pueden tomar fuentes y formas más sutiles, ¿verdad? Horóscopos, nueva era, materialismo o alguna otra ideología que reemplace a Yud He Vav Hei como la fuente de verdad y propósito, ¿no es verdad? Hermanos amados, Adonai se revela como un Elohim celoso, pero en el sentido positivo de proteger la relación de pacto, ¿verdad? Pues Él es la única fuente de vida, verdad y poder. Cualquier intento de acceder al conocimiento o poder espiritual a través de otros medios es, hermano, por decirlo menos, una afrenta a su soberanía y una puerta abierta a la influencia demoníaca, ¿verdad? Él nos protege, hermanos amados, de estas prácticas, no para limitarnos, sino porque nos ama y sabe que conducen a la esclavitud y a la destrucción. Amén. Bien. Continuemos entonces. 18:13, un poco más baja. Dice, ustedes serán de corazón puro, tamim, con Adonai su Elohim. Amén. Hermanos amados, la palabra tamim significa completo, íntegro, sin mancha, intachable. Amén. Es la misma palabra usada para describir un sacrificio sin defecto.
En este contexto, ser tamim es la antítesis de la duplicidad de aquellos que consultan a Adonai y también a los adivinos. Significa una lealtad y una devoción total y sin divisiones a Yud-Hei-Vav-Hei. Y además, Yeshua eleva este estándar en Mateo 5:48 cuando dice que sed pues, nos dice, vosotros perfectos, ¿verdad? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora bien, amados hermanos, esta perfección no es una impecabilidad sin pecado, lograda por nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Lo cual evidentemente es imposible. Más bien, es una madurez e integridad de corazón que es posible solamente a través de la obra santificadora de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Gracias al sacrificio perfecto, a ese sacrificio también, ¿verdad?, de Yeshua, el Cordero de Adonai, que es sin mancha, ¿verdad? Ahora bien, el deseo de Adonai para su pueblo es la integridad total, ¿verdad? Él no quiere una parte de nuestro corazón, sino quiere todo nuestro corazón, ¿verdad? Este llamado a la perfección no es para condenarnos por nuestras faltas, sino para darnos una meta gloriosa, reflejar el carácter de nuestro Abacadosh, nuestro Padre Celestial. Es un llamado a vivir una vida de devoción unificada, ¿verdad? Donde cada área está rendida a su señorío. Amén. Bien, continuemos. 18:15 dice, Adonai levantará un profeta como yo de entre ustedes, de sus propios hermanos. Tienen que prestarle atención a él. Amén. Bien. Entonces, vemos acá que después de prohibir las formas paganas de buscar guía, Adonai promete su propia provisión, un profeta. Y este profeta debía ser de Israel, es decir, de entre tus hermanos, como Moshe, es decir, hablaría cara a cara con Adonai, sería un mediador de pacto y un libertador. Y además, dice, su palabra tendría autoridad divina. Amén. Y además dice, a él oiréis, ¿verdad? Aunque, hermanos amados, esto se aplicó a la línea de profetas que Adonai envió a Israel, el judaísmo siempre ha visto aquí una referencia singular al Mashiach. Amén. Esta es una de las profecías, ¿verdad?, más explícitamente cumplidas en Yeshua. Felipe le dijo a Natanael, en Yohanan 1:45, dice, Felipe encontró a Natanael y dijo, hemos encontrado a aquel del cual Moshe escribió en la Torá, y también los profetas, a Yeshua Bar Yosef de Nazaret. Amén. Entonces, Kefa, Pedro, en su sermón en el templo, cita directamente este versículo y lo aplica a Yeshua, advirtiendo que cualquiera que no escuche a este profeta será desarraigado del pueblo, ¿verdad? Y pueden acudir a Hechos 3, 22 y 23. Entonces, Yeshua es el profeta por excelencia, ¿verdad? Adonai nunca deja a su pueblo sin su palabra. Él se compromete a comunicarse con nosotros de una manera clara y autorizada, ¿no? Esta promesa, hermanos amados, revela su anhelo de tener una relación con la humanidad, ¿verdad? No quiere que busquemos respuestas en las tinieblas, sino que escuchemos la voz de Yeshua, en quien ha puesto toda su autoridad y revelación. Amén. Bien. Continuemos. Capítulo 19, versos del 1 al 3. Y dice, cuando Adonai su Elohim corte a las naciones, cuya tierra Adonai su Elohim les está dando, y ustedes tomen el lugar de ellos y se asienten en sus ciudades y en sus casas, ustedes, dice, apartarán 3 ciudades para ustedes en su tierra que Adonai les está dando para poseer. 3 dice, dividan el territorio de su tierra, cual Adonai su Elohim les está haciendo heredar en 3 partes, y preparen los caminos para que cualquier homicida pueda huir a estas ciudades. Amén. Entonces vemos acá, amados hermanos, las ciudades de refugio
eran una provisión de gracia dentro de la ley, ¿verdad? Protegían a la persona que había matado a otra accidentalmente. Digamos, era un homicidio involuntario del vengador de la sangre. Estas ciudades, con caminos bien mantenidos y accesibles, eran un santuario donde se podía encontrar seguridad hasta que se celebrara un juicio justo. Amén. Las ciudades de refugio, amados hermanos, son un tipo hermoso de Yeshua. Todos nosotros, por nuestros pecados, estábamos bajo una sentencia de muerte, como lo dice Romanos 6:23, ¿verdad? La ley nos condena, pero en Yeshua encontramos nuestro refugio, ¿verdad? Como dice Hebreos 6:18, que nos habla, o sea, habla de nosotros, dice que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, ¿verdad? Hermanos amados, Yeshua es nuestro lugar seguro, nuestro santuario, ¿verdad? Donde el vengador, o sea, la justa consecuencia del pecado y la acusación del adversario, ¿verdad? No puede tocarnos. En él no hay condenación, ¿verdad? Como nos dice Romanos 8:1. Este mandato, mis amados hermanos, revela la misericordia de Adonai entretejida con su justicia, ¿verdad? Él distingue entre el pecado intencional y el error involuntario. Proporciona una vía de escape y protección. Esto nos muestra que, aunque Adonai es santo y odia el pecado, ¿verdad? Su corazón siempre está inclinado a proveer un camino de redención y gracia para aquellos que lo buscan, ¿verdad? Bien, continuemos. Devarim 19:15. Dice, un testigo solamente no será suficiente para condenar a una persona de ninguna ofensa o pecado de cualquier tipo. El asunto será establecido solo si hay 2 o 3 testigos testificando contra él. Amén. Bien, este principio, amados hermanos, es una piedra angular de la jurisprudencia bíblica, ¿verdad? Diseñado para proteger a los inocentes de acusaciones falsas o maliciosas. Requiere corroboración, ¿verdad? Previniendo que la vida o la reputación de una persona sean destruidas por la palabra de un solo individuo. Esto fomenta la verdad y desalienta la calumnia, ¿verdad? Yeshua afirma este principio de la Torah para la disciplina dentro de la comunidad de fe. El apóstol Pablo, el Rab Shaul, el apóstol Pablo, ¿verdad? También lo cita en el contexto de establecer cargos contra un anciano. Pueden ver acá 1 Timoteo 5:19. Y además para confirmar la veracidad de su propio ministerio y advertencias, ¿verdad? 2 Corintios 13:1. Más profundamente, el testimonio de la deidad y misión de Yeshua fue confirmada por múltiples testigos, ¿verdad? Acompáñame a leer Yohanan 5:31-39. Bien, dice entonces, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero hay otro que da testimonio acerca de mí, y sé que su testimonio que él testifica en mí es verdadero. Enviaste a Yohanan y él testificó acerca de la verdad. Verso 34. Pero yo, dice, no recibo testimonio de hombre alguno para saber quién soy. Si he mencionado a Yohanan, ha sido solo para que ustedes crean y sean salvos. Él era una lámpara ardiente y resplandeciente, y por una hora ustedes querían disfrutar de esa luz. Verso 36 dice, pero mi testimonio es mayor que el de Yohanan, porque las obras que mi Padre me dio para terminar, esas obras que he hecho, testifican de mí que el Padre me ha enviado. Y por encima de esto, dice el verso 37, el Padre que me envió, él mismo ha testificado acerca de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni han visto su apariencia. Además, su palabra no permanece en ustedes porque no confían en el que
ha enviado. Escudriñad, dice el verso 38, las escrituras del Tanakh, con diligencia, en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hermanos amados, Adonai es un Elohim de verdad y equidad. Él valora, ¿no es verdad?, la reputación y la vida de cada individuo. Este mandato nos enseña la importancia de la evidencia, la prudencia y la aversión a los juicios apresurados, ¿verdad? Refleja a un Adonai que no opera basado en rumores o sospechas, sino en la verdad establecida. Amén. Bien, continuemos. Vamos a irnos a Devarim. 20, versos 3 y 4. El 2. Cuando estén al ir a la batalla, el Cohen vendrá adelante y se dirigirá al pueblo. Él debe decirles: escuche, Israel, ustedes están al ir a la batalla contra sus enemigos. Que el corazón de ustedes no desmaye y no tengan temor. No estén alarmados ni asustados por ellos. Porque Adonai, su Elohim, va, nos dice, con ustedes, ¿verdad?, para pelear de su parte contra sus enemigos y para darles que la victoria. Amén. Entonces, hermanos, antes de entrar en la batalla, el sacerdote debía recordar al ejército de Israel, ¿verdad?, que su verdadera fuerza no residía en su número o habilidad militar, sino en la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh mismo, ¿verdad?, de nuestro Abacadosh. Es decir, no luchaban solos, luchaban con el creador del universo a su lado, ¿verdad? Esta, hermanos amados, era la fuente de su valor y la garantía de su victoria, ¿verdad? Para nosotros los creyentes en Yeshua, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, ¿verdad?, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como nos está mencionando Efesios 6:12, ¿verdad? Yeshua, nuestro Emmanuel, Elohim con nosotros, ¿verdad?, es quien va delante de nosotros en esta batalla espiritual. Su victoria en la cruz, en el madero, y la resurrección es nuestra victoria, ¿verdad? La promesa descrita en Mateo 28:20, de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad?, es el eco de este versículo de la Torá en el Nuevo Pacto. Amén. Adonai se revela como un guerrero divino que lucha en favor de su pueblo. No es un espectador distante, ¿verdad?, sino un participante activo en nuestras luchas. Esta verdad está diseñada para reemplazar nuestro miedo con emuná. Nuestra confianza no debe estar en nuestros propios recursos, ¿verdad?, sino en su presencia y poder omnipotente, que nos asegura la salvación final, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. 20:10. Dice: cuando ustedes avancen a un pueblo para atacarlo, primero le ofrecen términos de paz. Bien, entonces, incluso en el contexto de la guerra, específicamente contra naciones fuera de Canaán, el primer paso ordenado por Adonai era ofrecer la paz, ¿verdad? La guerra era el último recurso, no el primero, ¿verdad? Esto demuestra un principio divino de misericordia y una oportunidad para la rendición pacífica antes de la hostilidad. Contrasta marcadamente con la práctica de las naciones vecinas, que a menudo se deleitaban en la conquista brutal, ¿verdad? Por su parte, sabemos que Yeshua es el príncipe de paz, como está descrito en Isaías 9:6. Su mensaje central son las buenas nuevas de la paz, ¿verdad? Paz con Adonai y paz entre los hombres. Y Él es nuestra paz, como dice Efesios 2:14, y nos ha dado el ministerio de reconciliación descrito en 2 Corintios 5:18, ¿verdad?
Somos llamados a ser pacificadores y, si es posible, como dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de nosotros, que estemos en paz con todos los hombres, ¿verdad? Entonces, las buenas nuevas es la oferta de paz de Adonai, ¿verdad?, a un mundo en rebelión. El corazón de Adonai, mis amados hermanos, no se deleita en la destrucción, sino en la paz y la reconciliación, ¿verdad? Incluso al ejercer su juicio, su primer impulso es ofrecer una salida misericordiosa. Esto nos demuestra que la fuerza de Adonai se ejerce siempre, ¿verdad?, con un propósito redentor, y que la paz es uno de sus más altos valores, ¿verdad? Amén. Bien, continuemos. Devarim 21:8. Dice: Adonai, sé misericordioso hacia tu pueblo Israel, a quien redimiste. No permitas que sangre inocente sea derramada en tu pueblo Israel, y ellos serán expiados por este derramamiento de sangre. Amén. Hermanos amados, este es el clímax, digamos, del ritual de la novilla despeñada, ¿verdad?, que se realizaba cuando se encontraba un cadáver en el campo y no se conocía al asesino. Los ancianos de la ciudad más cercana realizaban este rito y esta oración para declarar su inocencia y pedir a Yud-Heh-Vav-Heh que eliminara, ¿no es verdad?, la culpa de sangre inocente de la tierra. Reconocían, mis amados hermanos, que el derramamiento de sangre inocente contamina la tierra y que se requiere expiación, ¿verdad? Este ritual apunta proféticamente a la expiación definitiva necesaria por el derramamiento de la sangre más inocente de todas. ¿Cuál es? La sangre de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? La tierra entera era culpable. En el madero, Yeshua se convirtió en nuestro sacrificio expiatorio. La sangre de Yeshua que nos limpia de todo pecado, como dice 1 de Juan 1:7. Ahora bien, la oración de los ancianos, no pongas la culpa de sangre inocente, ¿verdad?, encuentra, hermanos, su respuesta final no en el sacrificio de un animal, sino en el Cordero de Adonai, cuya sangre fue derramada para redimir a todo su pueblo, a todo el pueblo de Israel, judíos y gentiles unidos en él, ¿verdad?, y limpiar de esta forma la tierra por su culpa del pecado. Ahora bien, hermanos amados, Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Abacadosh, es un Adonai santo que toma el derramamiento de sangre inocente con una seriedad infinita, ¿verdad? El pecado tiene consecuencias reales que contaminan no solo a los individuos, sino a la comunidad y a la tierra. Sin embargo, en su infinita misericordia, Él mismo provee el medio para la expiación y la purificación, ¿verdad? Este pasaje, hermanos, nos muestra la profunda necesidad humana de expiación y la gloriosa provisión de Adonai para esa necesidad. Amén. Hermanos amados, esta porción de la Torá nos muestra también aplicaciones para nosotros los creyentes en Yeshua, ¿verdad? Y lo primero que vemos es nuestra emuná. Es decir, debemos fortalecer nuestra confianza en Yeshua como el Mashiach prometido, ¿verdad? Es centrar al estudiar Shoftim. Esta porción nos muestra que la venida de Yeshua no fue un evento aislado, sino el cumplimiento meticuloso de un plan divino establecido desde la Torá. Cuando vemos que Él es el juez perfecto que la Torá anhelaba, ¿verdad?, el rey humilde que estudia y vive la palabra, ese sacerdote cuya herencia es Adonai mismo, y el profeta a quien debemos escuchar, nuestra emuná se afianza en la roca de la palabra profética de Adonai, ¿verdad? Nuestra emuná, amados hermanos, crece al entender que el Elohim que dio estas leyes a Moshe es el mismo Adonai que envió a Yeshua para cumplirlas perfectamente, ¿verdad?, demostrando su fidelidad a través de los siglos. Confiar en Yeshua, amados hermanos, es confiar en que Él es la respuesta a cada necesidad y el cumplimiento de cada anhelo de justicia, ¿verdad?, y liderazgo que Adonai plantó en el corazón de su pueblo. Por otro lado, debemos vivir en obediencia, ¿verdad? Obediencia a los mandamientos de Adonai. Lejos de ser una carga legalista, es nuestra respuesta de amor y gratitud
por la redención que hemos recibido de Yeshua. Y Shoftim nos llama a perseguir la justicia. En la práctica, esto significa examinar nuestras vidas, ¿verdad? Y preguntarnos, ¿somos justos en nuestros negocios? ¿Somos imparciales en nuestras relaciones? ¿Hablamos con verdad y evitamos el chisme, o sea, falsos testimonios? Y lo más importante, ¿buscamos la paz activamente? Hermanos amados, obedecer no es ganar la salvación, sino vivir como el pueblo salvado que somos, ¿verdad? Es permitir que la justicia de Yeshua, que nos ha sido imputada, se manifieste a través de nuestras acciones, ¿verdad? Cada acto de justicia, bondad y verdad es un acto de adoración que honra al Rey que nos amó y se entregó por nosotros, ¿verdad? Como seguidores de Yeshua, amados hermanos, debemos imitar su ejemplo, ¿verdad? Que es el llamado más alto de un creyente. Y Shoftim nos da un marco para hacerlo. Imitarlo como juez, ¿verdad? Seamos prontos para oír, tardos para hablar y tardos también para irarnos, como dice Santiago 1:19, ¿verdad? Tardos en la ira. Cuando debamos juzgar una situación, hagámoslo con misericordia, buscando la restauración y no la condenación, ¿verdad? Siempre examinando primero nuestro propio corazón. Debemos imitarlo como rey. Sometamos nuestra voluntad a la palabra de Adonai. Así como el rey debía leer la Torah todos los días, nosotros debemos sumergirnos en las Escrituras también diariamente, ¿verdad? Esto nos mantendrá humildes y nos va a guiar para liderar y servir en nuestros hogares, trabajos y comunidades con la sabiduría que solamente proviene de Yud-Heh-Vav-Heh, ¿verdad? Debemos imitarlo también como sacerdotes. Recordemos que nuestra herencia, ¿verdad?, no es de este mundo. Vivamos con una perspectiva eterna, dedicando nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Adonai, ¿verdad? Intercediendo por los demás y sirviendo en su nombre. Debemos seguirlo también como profeta. Escuchemos atentamente la voz de Yeshua a través de su palabra y además a través de su ruach, de su espíritu, ¿verdad? Rechacemos, hermanos, las voces del mundo, las abominaciones modernas, ¿verdad? Esas abominaciones de codicia, de egoísmo, de ideologías humanistas, y seamos también puros, completos e íntegros, ¿verdad?, en nuestra devoción a Él. Amén. La Parashá Shoftim es mucho más que un código antiguo, un código legal, ¿verdad? Es una visión del reino de Adonai. Es el diseño de Adonai para una sociedad que funcione bajo su autoridad, reflejando su carácter, ¿verdad?, de justicia, misericordia y de santidad. Cada institución y cada ley apunta, ¿verdad?, hacia su cumplimiento final y perfecto en la persona y obra de Yeshua. Él es el juez, es el rey, es el sacerdote y es el profeta que Israel y el mundo necesitan. Amén. Como sus seguidores somos llamados a ser ciudadanos de ese reino, aquí y ahora, ¿verdad? Estamos llamados a vivir según sus propios principios, a ser embajadores de la justicia y la paz de nuestro Rey y Majestad Yeshua. Hermanos amados, esta porción nos invita a vivir en santa expectativa de su retorno cuando Él establecerá su reino en plenitud, juzgará al mundo con justicia y reinará para siempre. Amén. Que nuestro estudio de Shoftim, amados hermanos, nos inspire a participar activamente en la construcción de su reino, buscando la justicia, amando la misericordia y caminando humildemente al lado de nuestro Abacadosh, nuestro Adonai, ¿verdad? Amados hermanos, con esto habríamos concluido la reunión de este séptimo día. No sin antes agradecerle a nuestro Abacadosh que nos ha permitido reunirnos un Shabbat más para escudriñar y reflexionar sobre la parashá semanal. Si está en su voluntad y en su amor, le pedimos que nos pueda reunir el siguiente séptimo día para continuar la lectura de la porción semanal. Amén. Será entonces con nosotros hasta el siguiente séptimo día, si Él así lo permite. Amén. Que la bendición de nuestro Abacadosh esté con todos ustedes. Shabbat Tov, mis hermanos.